mucho que van. Señoras y señores, gracias, muchísimas gracias por seguir con Uno más Uno. Aquí está Cándido Mercedes, quien no necesita presentación. Plato fuerte, sociólogo. Plato fuerte, sociólogo, líder de la sociedad civil y un analista de primer orden. Así mismo. En el país. Cándido, Un placer compartir con ustedes. parece que estamos frente a un nuevo capítulo de la lucha contra la corrupción de este Ministerio Público, que algunos dicen que es independiente, otros que no. Cuénteme usted, ¿cómo se ha sentido al conocer este voluminoso expediente que ha llevado a la cárcel a 20 personas? Yo soy sociólogo, Sí, no soy pues. abogado, pero como me gusta hacer la tarea, la verdad es que he horrorizado que uno queda leyendo. Son 2.120 páginas, horrorizado que uno queda mirando todo eso. Y qué investigación Y más los exhaustiva. Entonces yo le digo a la gente, ¿qué es la objetividad? La objetividad es todo aquello que existe independientemente de mis deseos, de mis intereses, de mis valores, de mi creencia, de mi ideología. Ese expediente es objetivamente bien elaborado. Fíjate que nadie se refiere al expediente. Contenido, no, espérese. ¿Eh? Espérese. Se refieren a persecución política. Pero le dan de lado al De expediente. lado. Porque el expediente es, mientras más tú lo lees, más te vas a Pero, profesor, usted que es de Participación Ciudadana, y Participación Ciudadana auspició una vez una investigación para ver cuál era el curso que seguían los expedientes de corrupción. Es que el que está luchando por una mejor sociedad, con más transparencia, con más justicia efectiva y con una democracia más fortalecida, tiene que estar alegre. ¿Por qué? Participación Ciudadana hizo un estudio, 1983-2003, 20 años de impunidad. Ahí habían 227 casos. De esos 227 casos, solo 6 fueron Llevados a la justicia. a la justicia. Y Y de esos uno 6, solo condenado. condenado. De O sea, que en 227. última instancia quedó. Después, otro estudio, con 94 casos, que fueron visibilizados en los medios y todo. Nunca se hizo nada. Luego lo hicimos y comenzaron a explotar todo eso. Y no se hizo nada. Entonces, ¿qué es lo hermoso de este terreno que estamos viviendo? Que yo lo llamo de lo viejo a lo nuevo, en la transición hacia una sociedad más decente. Eso es lo que está viviendo la sociedad dominicana. Y te lo grafico. Por ejemplo, Quique Antún dijo, es un avasallamiento. Ángel Locuar dijo, si yo no le di dinero a Penco, yo le di dinero al presidente. Pero no refiere el documento. Hipólito Mejía viene y te dice que, bueno, que él le tiene miedo a la retaliación, que el que la haga, que la paga. O sea, fíjate cómo lo viejo se expresa. Hay un muchacho ahí que es diputado. Eso no es expresión de los viejos. De los viejos. Elías Bay. ¿Qué te dice Elías Bay? Eso es circo, eso es morbo y película. Pero eso es del PRM. Para que tú veas que los viejos están en cualquier sitio, no tiene que ver con partido. ¿Qué miedo tiene ese muchacho? Algo tendrá, algo tendrá. Entonces, ¿vieron? Entonces, ¿qué es lo que estamos en presencia de Alberto? Lo que teníamos diciendo hace mucho tiempo. Fíjate que nosotros éramos el 8º país del mundo en corrupción, según el Foro Económico Global, y el 5º en América Latina. Y Transparencia Internacional, 2019 y 2020, nos dio 28 de nota y 137 en el ranking de 180 países. Pero bueno, volvamos a este expediente. ¿Qué significa ese expediente? Ese expediente es el más icónico de lo que se llama captura del Estado y la cleptocracia. ¿Qué es la cleptocracia? La cleptocracia es el dominio de una democracia corrompida. Eso fue lo que hubo en República Dominicana. Y entonces todos los organismos internacionales decían cómo estábamos de tan mal. Pero yo le digo a la gente, y yo lo leía y me lo sabía, de memoria me lo sé todo. Nada más te voy a decir uno. En el 2018, el BID dijo que aquí se perdían 168.000 millones, equivalente al 3.8 del PIB en corrupción y dispendio. Pero una cosa es leerlo y otra cosa es cuando tú ves
esos ¿Cómo documentos. se No, construye? y además- ¿Cómo fue el entramado? además la capacidad y la que tiene- capacidad de creatividad y de innovación. Pero se llama captura del Estado. Cuando tú violas todos los procesos, los procedimientos, las leyes. Aquí había una inobservancia institucional. Pero hay algo, total. Cándido, que usted ha señalado y que creo que debería ser el centro de la preocupación de la sociedad dominicana. Aparentemente, ese periodo de protección de los políticos que cometen delitos, y en este caso contra el erario público, contra la sociedad dominicana, esa defensa, esa capacidad que tienen para defenderse, ¿usted no cree que se está agotando? Es que, mira, este periodo, que yo lo llamo de transición, es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque está dando dos puntos fundamentales. Una demarcación. Esto quiere decir un antes y un después. La sociedad dominicana cambió. ¿Qué ocurría? Eso era el modus vivendi y el modus operandi de una parte del empresariado dominicano en rentismo con funcionarios del Estado. Eso era. Hay gente que tiene 30, 40 años, empresarios viviendo así. ¿Me entiendes? Entonces, Y nada pasaba. pero eso se llama el delito de cuello blanco. Entonces, delito de cuello blanco siempre, la cleptocracia, los delincuentes políticos, porque así que hay que decirle, delincuente político, a esos políticos que roban a una sociedad como robaron, ese latrocinio, eso se llama delincuente político, no político preso. No, esos son presos, delincuente político. Eso hay que decirlo, captura del Estado. ¿Cómo? Nada más hay que leer eso, todo ese entramado, toda esa capacidad de creatividad, de ¿Usted se innovación. imagina ese dinero, 19 mil millones Oh, de pero pesos invertidos en salud, en educación, salud, que apenas es el en 2%, en vivienda. en la misma seguridad? Sí, ese es el daño tan terrible que le hace la corrupción a una sociedad, sobre todo que una sociedad pobre y vulnerable, que la gente se le olvida. Porque aquí la gente cree, hay una parte, Que una sociedad donde todavía hay gente que pasa hambre. bajó un 2%, 2.5% en este año, pero aquí el 6% pasa hambre. Que en términos absolutos Exacto. estamos hablando de cientos de miles de Sí, personas. pero mira qué ocurre. Aquí hay una parte de la clase media y media alta, que cree que el polígono central es República Dominicana. Y a veces te hablan en televisión, pero Desconociendo. no saben ni dónde queda Capotillo, ni La Sursa, ni Maquiteria, Así es. ni Salsipuede. Profesor, Entonces- hay en la población cierta duda con relación al destino final de todos estos procesos. Hasta ahora no hay condena, excepto la lotería. Y la lotería fue en el marco de este gobierno. Pero todos los expedientes de corrupción que se han elaborado de hace 2 años y medio acá están todavía en proceso de desarrollo en los tribunales. Y alguna gente cree que va a morir ahí. Soltaron ya los primeros encartados contra quienes se impusieron medidas de coerción. Y la gente cree que eso va a seguir ese mismo curso y va perdiendo la esperanza. ¿Cuál es la suya? ¿Dónde está la...? No, porque es que la gente no quiere entender y la clase política, esa casta que no quiere que lo toquen. Porque miren qué pasa, los derechos humanos de los Estados Unidos, que tú podrás estar o no de acuerdo, pero nadie niega que en el año 2022 la policía, producto de la policía, 170 gente murieron. Está bien, pero esa casta política no se refiere a nada de eso, pero sí salen a defender que eso fue un avasallamiento, que ahí se respetó lo que se llama El debido proceso. el derecho a la defensa, ahí se está respetando, y Pero el respeto a la garantía. El tema de la lentitud de los procesos. Viejo, y, mira, y cómo esto afecta a la... Oye, cuando doña Miriam Germán Brito, Dios mío, dámele salud y con mucha energía, llegó ahí, y Jenny Berenice y Camacho, nada más habían 3 fiscales anticorrupción, ahora hay más de 100, pero como quiera. Ella dijo en una entrevista, son pocos, ¿por qué? Porque ella encontró 400 expedientes de corrupción. Porque ¿qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía Leonel Fernández y Danilo Medina? Eso lo mandaban a la PECA, pero del Palacio llamaban. Ahí no se hacía nada. Ahí no se hacía absolutamente nada y yo tengo pruebas. Desde PC. Usted sabe, yo voy a revelar algo aquí que poca gente sabe.
el primer encargado del Departamento de Anticorrupción de la Procuraduría, un hijo de un periodista, un abogado conocido, es rector de una universidad. Sí, miembro del Tribunal Constitucional. Grabó el interrogatorio que le hizo a un exdirector del INDRI, que estaba imputado de corrupción porque se había desviado más de 100 millones de pesos. Sí. Y él confesó en esa grabación, que sí, pero dijo que esos dinero se lo había dado al entonces presidente de la República, Leonel Fernández. Y el hombre, que no era tan tonto, un baronero, lo grabó también. Sí. Para que, mire, al expediente no se le dio curso. Pero acuérdate. Y no se le dio curso, él renunció. Pero es todo. Liceló Marte de Barrio, que fue presidenta, una mujer prácticamente de Estado, fue presidenta de la Cámara de Cuentas, dijo 2 veces, con esa amargura, ese dejo, con lo que se pierde en corrupción, pudiésemos construir 2 repúblicas dominicanas. Sí. Cada día más nos damos cuenta de la razón que tenía. Por eso te estoy diciendo que es un antes y un después que estamos marcando con esto. Esto nunca se había visto. Tú nunca habías visto el delito de cuello blanco, empresario sometido a la justicia. Tú nunca habías visto, es alto funcionario, es hermano del presidente, preso por corrupción. Y es que es un punto sin retorno. Lo bueno de eso es que esto es sin retorno. Así. Y ya esa gente, suponte que el juicio se posponga. En el imaginario del dominicano hay esa aprehensión y hay razones. Acuérdate, la mayoría de los casos que han ido a justicia y que luego esa persona le cambian... ¿Le varía la medida de coerción? Eso nunca vuelve a justicia. Ese es, si tú haces la tarea te vas a encontrar. Esa es la historia. Esa es la historia. Y entonces la gente tiene miedo. Ahora, ¿qué ocurre? Que es muy probable que no pase. Primero, por la gente que hay. Y segundo, porque la sociedad cambió. Profesor, ¿cómo explicarle a la gente el que se esté por un lado planteando, como lo está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana, que es una retaliación política, que es una persecución política, y que por otro lado estén ellos mismos como acusados, muchos de los que participan, devolviéndole dinero a través de negociaciones con el Ministerio Público? ¿Cómo entender ¿Cuál es la evidencia más factual, más fáctica? Es esa, están devolviendo. Pero además... Hay 7. Tú le preguntas hay 7 de los imputados. Sí. Que confesaron. Que confesaron. No hay que soltar todo ahí. Y hay 60 testigos, según dice el Ministerio Público en este expediente. Mire, refutar todas esas pruebas va a ser pero difícil fíjense, en los tribunales, pero usted va a ver muchos incidentes. Eso es tan a ver si esto pasa. Eso es tan exhaustivo que mi lo he mencionado 286 veces en el expediente. Pero óigame lo siguiente, a lo que van a apostar los acusados es al tiempo y a que cambie el gobierno en las próximas elecciones. Sí. De manera que van a hacer todo lo posible porque eso no se ventile por ahora. ¿Qué usted piensa? Mira, doña Miriam dijo que ella se va dentro de 2 años, pero yo te puedo decir honestamente, yo tengo una esperanza tan firme, es que ya la sociedad no es la misma. Sí. Lo bueno es la institucionalidad y que no dependa de una persona, de la integridad, la fortaleza y la competencia de una persona. Pero el que llegue ahí está compelido a seguir los pasos de doña Miriam, porque ella ¿qué ha hecho? Doña Miriam ella está colocando un antes y un después desde el punto de vista histórico. Equipo, porque la verdad ella y el equipo, el equipazo. El equipazo. ¿Me entiendes? Porque hay que admirar, mire esos jóvenes, ¿cuánto gana un joven? Profesor, se nos acaba el tiempo, pero yo quiero oír su opinión con relación a la actitud del Partido de la Liberación Dominicana, que ha anunciado jornadas masivas de protesta y la está ejecutando, porque se están haciendo encendido de vela hasta neumáticos. Sí, quemaron anoche. Esas son actitudes propias de los años 70, 80. Una sociedad que cambió, un mundo que cambió, y tú quieres seguir con el mismo libreto, presionando, cuando todo el mundo sabe que de verdad hay una independencia del Ministerio Público. Es más, yo le voy a decir a la gente, si no hubiese Ministerio Público independiente y hubiese dependido del Poder Ejecutivo, le voy a dejar una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que era el momento para enviar ese expediente a...? No, al partido de gobierno no le conviene que fuera ahora. Para nada. No, porque tenía la cumbre ahí. Sí, el Poder Ejecutivo ha dicho, no, ahora no. No, pero no solamente la cumbre, que estamos un año preelectoral. Y le van a... Esos son... Es que es un partido
Otra respuesta. Y además, ¿sabe por qué no le Pero conviene? espérese, déjeme decirle otra. Yo tengo más de 15 encuestas. Más de 15 encuestas. Y de ayer para acá han salido 4 encuestas que están en los medios. En Acento, en el periódico Hoy, en todos los periódicos. Encuestas. La ABC, la Cigalo de peruana, Marketing Estratégico, ACD, Media, todas. Y en todas, Sobre el Abinader, 52%. Sí, Está pero bien. le No, porque perjudica, le dijeron- perjudica en el sentido de que aquí recuérdense que está establecido la doble vuelta como parte del candidato que no tenga el 50% en la primera vuelta tiene que ir a una segunda. Ujú. Y resulta que si hay 3 partidos Ujú. grandes o significativos, si el electorado se divide en 3 o en 4, la doble vuelta es segura, pero los minorías, una gente que saca un 15, un 10% no va para ningún lado. Si se polarizan las elecciones, ¿qué es lo que podría ocurrir? Ahora, Ujú. le es más difícil al presidente. Entonces, ¿qué te está Y- diciendo? sí. Si ya No le somos tu conviene. discurso, No te le estoy conviene. diciendo entonces que el Ministerio Público es Y independiente. se puede polarizar, ¿por qué? Porque el PLD va a perder. Va a perder simpatía dentro No, del es que miren qué es electorado. lo que pasa, hay que decirlo, señores. ¿Y usted cree que llega a pactar con la fuerza del pueblo? Yo soy académico, yo soy de participación ciudadana, yo no soy de ningún partido. Yo quiero y digo, por ejemplo, los que creen en Dios, yo le pediría a Dios, a la naturaleza, al universo, nunca distorsionar, ni manipular, ni hablar mentiras. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, Cándido Mercedes. Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente con Luis Holguín Veras y José Luis Rojas, quienes representan a la gente que quiere, requiere y necesita pensión en el Estado. Quédese con nosotros.